Buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación y es un privilegio para mí estar aquí para compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a orar nuevamente y pedir al Señor que nos permita conectarnos con lo que Él nos quiere enseñar esta mañana. Déjenme orar de nuevo. Señor, nos presentamos delante de ti, de tu palabra. Te rogamos que tú, como el sembrador de esta semilla que es tu palabra, semilla que es tuya, que tú creaste, tú como el jardinero, como el sembrador principal, siembra tu palabra en nuestros corazones, Señor, a pesar de la dureza de nuestros corazones. Y permite que esa semilla que tú siembres brote, crezca y dé fruto. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Iniciar o reiniciar o volver a empezar, como dicen otros, puede ser muy emocionante. Por ejemplo, si uno piensa en iniciar un negocio, un proyecto, un viaje, o la paternidad, un noviazgo, el matrimonio, cambiar de sede, puede ser muy emocionante, puede ser también muy desafiante. Iniciar a veces no solamente es emocionante, sino puede ser muy desafiante. Para algunas personas, eh, hasta iniciar el día se vuelve todo un desafío, iniciar el día. Una cosa es iniciar y otra es reiniciar, digamos. Y especialmente reiniciar cuando lo que empezamos en el pasado no salió tan bien. Entonces ya no es tan emocionante pensar en reiniciar, especialmente porque hay traumas, heridas, que cuando uno piensa en reiniciar, por ejemplo, si es una relación, uno lo piensa 3 veces y no quiere uno reiniciar. Así que estamos diciéndoles esto, la palabra del Señor y yo, y es lo mismo hoy, porque voy a leer un texto de Génesis. Génesis es el libro de los comienzos, de los inicios y de los reinicios. Y espero que el Señor nos pueda recordar un poco cómo es que Él opera y cómo es que Él obra en los inicios y reinicios de la vida, cuáles son los propósitos que Él tiene. Y si tú eres de aquellos que no quiere reiniciar ciertas cosas, seguramente el Señor nos va a decir algunas cosas al respecto. El texto de hoy está en el marco de una tragedia, donde iniciar o reiniciar es algo que podría ser traumático, pero al fin se convierte en esperanzador. Abra conmigo su Biblia en Génesis 4, versículos 25 y 26. Son solo 2 versículos y les quiero retar a una cosa que yo hago en mi comunidad, y es que yo tengo una campaña, querido Jonathan, eh, para volver a retomar la disciplina espiritual de la memorización de la Escritura. Así que los voy a retar a que nos aprendamos un versículo de memoria hoy. Y es uno de esos 2 versículos que voy a leer. Génesis 4, 25 y 26. Y para mostrarles la generosidad, les voy a enseñar una técnica de aprendizaje de ese versículo. Vamos a leer los 2 versículos. Génesis 4, 25 y 26 dice: Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set
le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esta es la palabra del Señor. Nuestro reto es el siguiente. Vas a elegir a una persona de al lado para que tú se lo digas a esa persona y esa persona te lo diga a ti de memoria el versículo. Y les voy a pedir a los que de comunicaciones que en el momento que estemos en memorización, quiten el versículo, por favor, de las pantallas y cerremos Biblias y lo tratemos de decir de memoria. Todavía no, porque vamos a aprendérnoslo. Pero cuando yo les diga lo pueden quitar. Listo, entonces hay una técnica. La técnica es el número mágico. Lo de mágico no le preste atención, el número. El número es que cuando uno puede dividir el versículo como quiera y va contando las partes. Entonces les voy a decir cuántas partes va a tener para decirles el número mágico que nos vamos a aprender. La primera parte es Adán se unió otra vez a su mujer. 1. 2. Y ella dio a luz un hijo. 3. Y le puso por nombre Set. Y 4. Porque, dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Bueno, puede ser que tenga 5 con ese, pues Caín lo mató. Pongámosle 5. Nuestro número mágico es 5. Entonces te va contando. Vamos a aprendernos las primeras dos, a ver cómo nos va. Conmigo. Adán se unió otra vez a su mujer. Y la segunda, y ella dio a luz un hijo. Otra vez esas dos sin mirar. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo. No, súper, ustedes están perfectos. Vamos con la tercera. Y le puso por nombre Set. Ah, bueno, esa es bastante cortica, o fue que yo la uní. Ya dio un hijo y le puso, no, esa es la tercera. Y le puso por nombre Set. Vamos otra vez las tres. Bien, vamos ya por la mitad. Muy bien. Le puso por nombre Set. 4. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Otra vez. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Ahora hagamos las 4. Adán se unió otra vez a su mujer, dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Falta una. Pues Caín lo mató. ¿Ok? Otra vez. A la cuarta y la quinta están como embolatadas, pero bueno, vamos otra vez. Otra vez la última porque no nos podemos quedar aquí aprendiendo el versículo toda la hora. Bien, la última sin ver, lo que podamos sin ver. ¿Listo? 1, 2, 3. Dios me ha dado otro hijo. Muy bien, hermanos, muchas gracias, muchas gracias. Este versículo está en medio de una tragedia que enseguida vamos a detallar un poco más. Nuestro tema de hoy es un nuevo comienzo y yo le agregaría un nuevo comienzo de esperanza. Y vamos a tener dos asuntos que vamos a tratar. El primero tomado de este versículo que ustedes se aprendieron, el 25, y la segunda tomado del 26. En esos dos versículos, Set resalta como un personaje como principal y central. De hecho, se repite dos veces. Sed está en el versículo 25 y luego otra vez aparece en el 26. Así que esto es como un partido de tenis. Vamos a tener dos sets. Primer set. El primer set es Sed como hijo de Eva. ¿Qué representa Sed como hijo de Eva? Vamos a hablar de eso. Y en segundo lugar, Sed como padre
de Enos. ¿Qué representa eso? Y bueno, voy a decirles de una vez qué es lo que representa para desarrollarlo. En el primer caso, que es, ¿cuál es el primer set? Hijo de Eva, ahí estamos hablando de un reinicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un reinicio por lo que dice el texto, es una restitución que el Señor está haciendo, bueno, está sustituyendo a Abel con Set. Y en el segundo es Set como padre de Enos, ya no es un reinicio, es un nuevo comienzo, porque el versículo hace ese énfasis al final. Desde ese momento los hombres comenzaron, dice el texto, a invocar el nombre del Señor. Así que vamos a ver esas dos cosas. Pero antes de entrar en detalle, déjenme decirles un poco del contexto. El contexto nos ayuda bastante en esto. Estos versículos que leímos, donde vemos un nuevo comienzo lleno de esperanza, que el Señor está trayendo la esperanza, resulta que tienen un contexto que yo lo considero como bastante oscuro, este capítulo. Hagamos un sondeo y se darán cuenta. ¿Por qué, honestamente, por qué recordamos los que ya hemos leído mucho el capítulo 4 de Génesis? ¿Por qué es que recordamos ese capítulo? ¿Qué evento es el que nos hace recordar el capítulo 4 de Génesis? La muerte de Abel a manos de Caín. Y la fama de este capítulo es porque de hecho eso es lo que narra, ¿no? La muerte, el primer asesinato, luego Dios dice una sentencia sobre Caín, Caín sale desterrado y es bastante oscuro el capítulo. Pero estos dos versículos, ¿qué son estos dos versículos en ese capítulo como de muerte? Este capítulo son una luz de esperanza, un rayo de luz en esta oscuridad. Si uno lee lo siguiente, resulta que después del capítulo 4 está el capítulo 5. Y ese es un hallazgo muy importante. ¿Por qué? Porque el capítulo 5, ¿qué es? Fíjense, ¿qué es el capítulo 5? Es la genealogía, la descendencia. Pero ¿para qué está ese capítulo ahí? Pues si ustedes leen, tiene un patrón muy fácil de seguir. Está el personaje, se mencionan los años del personaje, pero luego dice, y murió. Y así, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Resulta que el capítulo 5 también está para decirnos que la muerte, pues, es, es la consecuencia de lo que el Señor había anunciado antes. Así que el 5 y el 4 están bañados de muerte. En ese contexto es que están en estos versículos, como una luz de esperanza en medio de ese contexto de muerte. Estamos ahí ubicados. Y que además pues es trágico lo que pasó aquí con esta familia Adán y Eva. Así que tengamos en cuenta eso, porque eso nos va a orientar mucho con el asunto central de hoy, es que Dios trae un nuevo comienzo de esperanza a través de los reinicios e inicios que son provocados por el cumplimiento de su promesa. Y vamos a ver un poco más eso en desarrollo cuando arranquemos. Ya hemos arrancado, pero ahora sí vamos a hacer el primer aspecto. El primero es el primer set. ¿Cómo es que es el primer set? Hijo de Eva. Volvamos al versículo. Dice, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Ahí es donde aparece Set. Y ella dijo algo con ese nacimiento. Recuerden que los nombres en el Antiguo Testamento tienen todo un significado y representan algo en el momento en que se tienen. Y ella dice lo siguiente, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Y ella recuerda lo que es el contexto de este capítulo y su tragedia, pues Caín lo mató. Así que detengámonos ahí en este reinicio y veamos un poco el aspecto de un poco los sentimientos que pudo tener Eva y Adán, por supuesto. Es que estamos aquí realmente, no lo podemos leer tan rápido, nos tenemos que detener porque esto representa en realidad una tragedia. ¿Cuál es la tragedia aquí? Ustedes se imaginan esta familia con estos dos hijos. Pensemos,
en lo que representa lo que vivieron ellos. Y el hijo mayor mató al menor. Yo tengo 2 hijos. Uno tiene 16 años. Se llama Miguel Ángel. Y tengo una niña de 4 años. Después les explico la diferencia de edad. Pero tengo 2 hijos. Y la niña se llama Samara. Yo no me imagino que mi hijo mayor mate a mi hija menor. No me cabe en la cabeza el asunto. Me aterra solo pensarlo. Así que necesitamos pensar que esto es lo que vivieron ellos. ¿Cómo está Eva en este momento? Les doy otro dato. Además de eso, a ver, todos sabemos el contexto de estos capítulos tan importantes para toda la Biblia y para nuestro entendimiento. Dios había hecho una promesa después de que ellos caen. ¿Cuál era la promesa? 3:15. Que la simiente de la mujer, es decir, su descendencia, le iba a dar en la cabeza ¿a quién? A la serpiente. ¿Lo recuerdan? Bien. Si pensamos en Eva, no tanto en toda nuestra comprensión bíblica de todo lo que eso, sino desde Eva, ubiquémonos en Eva, ¿qué era lo que ella debió haber pensado de quién era el que le iba a dar en la cabeza a la serpiente? Para ella, ¿quién era? Caín. Puede ser, ¿no? Pero digamos que con las actitudes de Caín, posiblemente no. ¿Quién? Abel, Abelito, si decimos más cariñosamente. Abel era. Si nosotros pensamos en qué debió pensar ella de quién va a ser el que Dios va a usar para cumplir esto, pues Abel tenía todas las condiciones para hacerlo, pero ¿qué pasó? Su hermano mayor lo mató. Así que en cuanto a la esperanza de que Dios cumpliera eso, ¿cómo está la esperanza en Eva? Miren, recordemos otra cosa. Eva no perdió un hijo, perdió 2. El uno lo asesinó el mayor, pero el mayor fue desterrado, así que ella perdió 2 hijos. En esa circunstancia de Eva es que llega esto, como una intervención de Dios para ella. Y por eso es que Set en este versículo representa el reinicio, y no es de cualquier reinicio. Este es el reinicio casi que de la vida misma. Este es el reinicio de la esperanza, porque entonces con este nuevo bebé, Set, el Señor está mostrando que está comprometido. ¿Con qué? Con lo que dijo de la promesa. Claro, no está Abel, pero yo te voy a dar otro hijo por el que va a venir, el que va a darle en la cabeza a la serpiente. Así que este es un Dios comprometido con su promesa. Y es por eso que en medio de ese contexto de muerte, lo que se representa es un reinicio, es la sustitución y la restauración de Dios. Eso es lo que se representa para Adán y para Eva. Curiosamente, estos 2 versículos nos hablan del nacimiento de 2 niños. 2 hijos perdió Eva, por decirlo de esa manera. 2 niños están naciendo aquí, 2 bebés. Set, hijo de Eva, y Enós. ¿Quién era Enós para Eva? Su nieto. Eva en realidad estaba pasando de la desesperanza a la esperanza. Todos los que de alguna manera han perdido la esperanza están representados en Eva. Eva representa a aquellos que quizás en algún momento hemos perdido la esperanza. Todos los que de alguna manera la hemos perdido o estamos pensando que ya no hay nada más que hacer con ciertas situaciones, pero por eso es importante ser, porque se representa que Dios interviene justo en la desesperanza nuestra y es capaz de reiniciar la vida. Dios en Set reinicia la vida en un contexto de muerte. Este reinicio rompe el ciclo de la muerte, de la maldición, rompe el ciclo del mal moral, porque ese capítulo también muestra el mal moral. Los versículos anteriores es todo el desenfreno de esa descendencia de Caín.
Pero con estos bebés, eso se está rompiendo. Aún eso, el mismo mal moral. Dios entonces reinicia la vida, reinicia la esperanza. Y por eso estamos representados en Eva de alguna manera, en Set de alguna manera también. Y si en algún momento Eva llegó a pensar que la vida había perdido su sentido, porque es muy fácil haber llegado a ese pensamiento por la pérdida, por la tragedia, ahora con la intervención de Dios la vida cobraba un nuevo sentido. La esperanza surgía de nuevo victoriosa en medio de la oscuridad, en medio de la muerte. Y así llegamos al segundo versículo, que es el 26. El 26 vuelve a decirnos y arranca en nuestra versión, Sed, y ahora ya no como hijo, sino como padre, este que representó el reinicio para Eva, ahora es también representante de un nuevo comienzo. Y entonces el versículo dice, a Sed le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y miren la nota final con que termina el capítulo 4. Por ese tiempo, ¿qué cosa? Dígalo fuerte conmigo. Comenzaron, esa palabra es clave aquí. Por ese tiempo, ¿qué? Comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Vamos a hacer un ejercicio de observación exegética, a ver cómo están ustedes con la observación del texto. Les voy a pedir que cuenten los nombres que aparecen en esos dos versículos. ¿Cuántos nombres aparecen, directos e indirectos? 30 segundos. ¿Ya tienen un número? 7, 5, ¿alguien da más de 7? ¿Quién da más? 7. Bueno, 6, 7. Contemos. Adán, 1. Se unió otra vez a su mujer y ella, bueno, Eva está ahí, mujer, un hijo y le puso por nombre Set, perdón. Dios, Abel, Caín, 6. Enos, 7. ¿Y los hombres qué? Aquí hay más gente de la que usted y yo pensamos. ¿Cuántos hay aquí? Muchos. El número es difícil de decir. Los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, eso es una cosa, pero esa línea representa algo más, mucho más, que de hecho atraviesa toda la Biblia y llega hasta nosotros, ese elemento. Tenga eso en cuenta, porque en este caso Sed representa como padre un nuevo comienzo, pero ¿cuál es el nuevo comienzo aquí? Sed como padre de Enos marca un nuevo comienzo y es el que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto no es más que el comienzo y el origen de la adoración al Señor. Resulta que el asunto de Abel ofreciendo el sacrificio y todo ese relato era más que todo para mostrar las consecuencias del pecado y cómo la muerte se apoderó de ellos. Pero ahora esta línea con la que termina el capítulo es como el comienzo de una generación, de una familia, de un pueblo que le iba a importar qué cosa. Invocar el nombre del Señor, adorar al Señor. Esto es muy interesante. Sed en esta parte representa el inicio de algo completamente nuevo. El relato de Abel tenía algo de esto, pero en realidad este es el comienzo de esta generación que le iba a importar adorar al Señor. Esta misma frase de que invocó el nombre del Señor aparece otras veces en el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 12, 7 al 8, volvemos a encontrarnos con la frase de que invocó el nombre del Señor y estamos hablando de Abraham. Abraham invocó el nombre del Señor en Betel. Luego nos volvemos a encontrar con la misma frase en Génesis 13, del 1 al 4, donde Abraham de nuevo invoca el nombre del Señor en Betel. Luego, en Génesis 21, 33, otra vez Abraham invocó el nombre del Señor, esta vez en Beerseba.
Y la última frase, la encontramos en Génesis 26, 23 al 25, donde dice que Isaac invocó el nombre del Señor en Beerseba. Así que todas las veces que esta frase aparece en Génesis, aparece con una referencia a la adoración al Señor. Estamos ante el comienzo de esto. En todos estos casos, esa expresión tiene que ver con adoración. Enos, hijo de Set, fue el antepasado de Enoc, cuando uno lee la genealogía del capítulo 5, quien marcó todo un linaje de adoración al Señor. Uno lee a Enoc y dice que Enoc, ¿qué dice la genealogía de Enoc? Enoc caminó con Dios. Una referencia a algo distinto en ese contexto de muerte y de desenfreno. Hay un personaje que se distingue. De hecho, Enoc, en esa línea genealógica, es el único que no se muere. Todos se mueren, pero Enoc no. Como que Enoc es representación de que Dios está rompiendo el ciclo de la muerte con su intervención. Y Enoc es la representación de eso, como con una luz de esperanza nuevamente. Seth y su generación representan un nuevo comienzo de una familia, de unas personas, de un linaje, de un pueblo al que le importará vivir para adorar a Dios. Es impresionante que Dios levante una generación de adoración en un contexto de muerte como este. Esta, en definitiva, es la esperanza para un mundo en desesperanza. ¿Saben qué? La iglesia está representada en esa línea. ¿Ya lo habían visto? Que los hombres invoquen al Señor. A ver, ¿quiénes son los que invocan al Señor en este tiempo? ¿No es la iglesia del Señor? Esta es una prefiguración de la iglesia, de cómo el Señor estaría interesado en cumplir su promesa en y con la iglesia. En sed Dios reinicia la vida. Miren, hermanos, el compromiso de Dios con su promesa genera nuevos comienzos de esperanza. Podemos tener esperanza en medio de las circunstancias globales y locales que estamos viviendo, solo por una cosa. Dios está comprometido con su promesa. Y como Él la hizo, Él tendrá que demostrar que Él no miente. Él tendrá que demostrar que Él es fiel a sus promesas. Y eso nos bendice mucho, porque eso nos da esperanza en medio de la desesperanza. Porque Dios trae un nuevo comienzo de esperanza a través de los reinicios e inicios provocados por el cumplimiento de su promesa. Varias aplicaciones de esto para nosotros en las que me quiero detener hoy para todos nosotros. Dios, por su intervención, mis queridos hermanos y amigos que estamos hoy aquí, reinicia la vida y produce nuevos comienzos de esperanza, porque Él está comprometido con su promesa. Dios trae un nuevo comienzo de esperanza al hacer que la vida surja en medio de la muerte. Y no solo eso, no es solo el hecho de que Él trae esperanza porque nace un niño, como en este caso. No, es más bien por el hecho extraordinario de que Dios levante una generación de personas que le adoren. Dios es el que está comprometido con eso. Solo aquellos que invocan el nombre del Señor son los que han sido introducidos en un nuevo comienzo de esperanza. No hay mejor explicación para ese grupo de personas a las que les importará adorar al Señor que la iglesia. Es la iglesia la que invoca el nombre del Señor. Es la iglesia compuesta por personas que les importa adorar el nombre del Señor, las que representan el nuevo comienzo de esperanza que Dios está ejecutando en el mundo. Podríamos decir que la iglesia es una comunidad de reiniciados. Dios ha iniciado hace mucho tiempo una generación que le adora. Es aquellos en los que Él va a mostrar qué significa su intervención en un contexto de muerte como el nuestro.
Y es que aquellos que no adoran a Dios, ¿saben a quién terminan adorando? Se terminan adorando a sí mismos. ¿Y saben como quién terminan? Como Caín, asesinando a su hermano. Esta sociedad en la que vivimos en realidad vive en un contexto de muerte, y no solo porque matamos literalmente, sino por el individualismo extremo y el imperio del ego que hace que no nos importe nadie, porque lo que hemos priorizado en la vida es el bien propio a todo costo. Esta sociedad luce como si se le hubiera preguntado, o si ella misma se hubiera preguntado, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y ella misma se responde, no, solo me importan mis propios intereses. Estoy dispuesta a matar, si es posible, con tal de lograr lo que me propongo en la vida. Esa es esta sociedad. Ahí está pintada. No obstante, la sociedad que Dios está creando es radicalmente distinta. Es una nueva generación que Dios levantó a partir de Set. Sería una prefiguración de la iglesia, una iglesia para adorar a Dios, una iglesia que haría a Dios su centro, una iglesia que no mataría a sus hermanos, una iglesia que entiende que la adoración a Dios necesariamente implica ser guardián del hermano. En otras palabras, es una iglesia que vive como una familia que cuida del otro, que le importa el otro, que como muestra de su adoración a Dios protege, guarda y mantiene la comunión con sus hermanos. Esa es la familia que Dios está levantando aquí. ¿Creen eso o no? Yo creo que sí. Que es una familia que Dios está levantando, llevándonos a entender qué significa cuidar al otro. ¿Qué significa que yo soy guarda de mi hermano? Y en ese intento adoramos al Señor. En eso consiste la esperanza, mis queridos hermanos. La esperanza se gesta en una familia que se llama iglesia. La esperanza de los hombres está en que por la gracia de Dios ellos pueden invocar su nombre, que pueden adorar. Recordemos, Dios trae nuevos comienzos de esperanza a través de reinicios e inicios provocados por el cumplimiento de su promesa. Eso es lo que justifica que pensemos en una nueva sede, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos adorar juntos, porque queremos aprender a cuidarnos más y queremos cuidarnos más como hermanos que somos en Cristo. Porque en esa nueva sede representaremos lo que significa la esperanza que Dios trae a esta humanidad. La iglesia está llamada a eso. Por alguna razón, muy linda por cierto, Dios nos ha anunciado la esperanza de nuevos cielos y nueva tierra. Miren que ese lenguaje es de un nuevo comienzo. Nuevos cielos. No estamos esperando eso acaso. Nuevos cielos y nueva tierra. O sea que nosotros también estamos esperando un nuevo comienzo. Vivimos unos nuevos comienzos pequeños aquí, pero estamos esperando el gran nuevo comienzo que es ese. Estos versículos están aquí para decirnos y para recordarnos que Dios es Dios de los reinicios en la vida, especialmente cuando creemos que la vida es una causa perdida. Dios está reiniciando la vida. Cuando una persona pasa del reino de las tinieblas a la luz admirable, ¿qué ha pasado entonces? Se ha reiniciado la vida. Cuando una persona pasa de adorar a sus ídolos falsos a adorar al Dios verdadero, ¿qué ha pasado entonces? Esa persona ha iniciado un nuevo comienzo, y más que la persona, Dios lo ha iniciado. Dios está efectuando en el mundo eso. Eso también recibe el nombre de una nueva creación. Dios está haciendo eso. Querido amigo que estás aquí hoy por primera vez quizás, Dios quiere reiniciar tu vida a través de Cristo.
quiere pasarte del reino de las tinieblas, de ese contexto de muerte, a la luz admirable, a la vida. Así que la invitación para ti es que vengas a Jesús hoy, corriendo, en fe y en arrepentimiento. Porque ¿sabes qué? Mientras Dios exista, la vida nunca será causa perdida. Hay esperanza mientras Dios haga que renazca la vida, aunque ésta parezca causa perdida. Les voy a contar una historia personal, espero que quede entre nosotros 5. Yo tengo que admitir que he pensado de cierta persona muy cercana que es causa perdida. Como bien lo dijo el pastor ahorita, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran misioneros en un pueblo de Antioquia y pastorearon por muchos años ahí plantando esa iglesia. Pero mi papá le fue infiel a mi mamá y mi mamá le tocó salir de ahí, de ese campo, y nos tocó venirnos a la ciudad. Fue un golpe muy duro, bastante. Yo recuerdo la salida, el día que nos tocó salir, yo tenía 9 años. Y antes de seguir el camino, miro a mi mamá, estábamos a 2 horas de la carretera principal, destapada, por cierto. Y le digo a mi mamá, mami, ¿y ahora quién nos va a cuidar? ¿Y quién nos va a dar de comida y eso? Porque yo veo que mi papá no va con nosotros. Ella me mira con sus ojos tiernos pero firmes y me dice, Samuel, tu papá y mi esposo es Dios. Él va a ir con nosotros donde quiera que vayamos. Él va a estar con nosotros. Y Él sabe qué es lo que está haciendo con este nuevo comienzo a propósito. Pues así ha sido hasta hoy. Pero en esa historia hay un dato que yo muchas veces he pensado que mi papá es causa perdida. Saben que cada vez que yo leo este texto, el Señor me recuerda y me dice, para ti será causa perdida. Pero mientras yo exista y mientras tu papá tenga vida, hay esperanza, Samuel. Yo entro hoy a la pieza de mi mamá porque ella ya tiene 88 años. Yo entro a ver qué está haciendo porque ella vive al lado mío, pero vive sola. Y entro a ver qué está haciendo. Casi siempre la encuentro leyendo su Biblia y orando en su camita. Y cuando se da cuenta que estoy ahí, me dice, ¿ya oraste por tu papá? Y yo, ma, no he orado por él. Tengo muchas cosas por qué orar. No he orado por mi papá. Recuerda que el Señor es el único que puede intervenir en tu papá. Ella nunca me dejó hablar mal de mi papá. Cuando yo intentaba decir algo, ella me decía, ojo, le boto las muelas donde usted diga algo en contra de su papá. Porque usted necesita ganarse la bendición de Dios. Él es su papá. Él lo tiene que bendecir. Yo no podía decir nada. Creo que eso me guardó en gran medida de que la cosa no fuera peor en mis sentimientos hacia mi papá. Pero, hermanos, esto me recuerda que aún hay esperanza para mi padre, que aún sigue solo, sin poder regresar desde que falló al Señor y eso, pero seguimos orando por él. El Señor tiene la última palabra. Y así a veces pasa aún con los hijos, que uno creyó que iban a seguir el camino y después salen con otra cosa. Hermanos, descansemos en el Señor. Él es capaz de reiniciar en medio de la muerte y de la desesperación. ¿Saben qué? Esto es lo último que voy a decir aquí. Cristo es el mayor de los reinicios de Dios. Esto que pasó con Cristo no fue como Abel, que murió siendo asesinado por Caín y hubo que sustituirlo con Set. No. Cristo fue asesinado también por ¿quiénes? Por sus hermanos.
pero Cristo resucitó. ¿Qué mejor y mayor reinicio en la vida que la resurrección de nuestro Señor? Dios nos ha renovado la esperanza al darnos otro hijo como a Eva. Resulta que a nosotros también nos dieron otro hijo, un hijo para nuestra redención, uno descendiente de Set, de Enos, de Enoc, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno que murió, pero volvió a la vida, y la muerte no lo pudo retener. Este hombre es la esperanza para una humanidad dominada por el individualismo, la envidia, el interés personal, por conseguir nuestros propios anhelos, así nos toque pasar por encima de los demás. Pero así como Dios rompió el ciclo de la muerte al darle a Eva un hijo, Set, Jesucristo con su resurrección ha vencido definitivamente la muerte. Y entonces podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque alguien derrotó la muerte con su muerte. Y ese fue Cristo. En medio de la muerte, Dios reinicia la vida. Así que, hermanos, Dios trae nuevos comienzos de esperanza a través de los reinicios e inicios provocados por el cumplimiento de su promesa. Cerremos nuestros ojos por un momento y oremos al Señor. Y me gustaría que le preguntaras al Señor, ¿qué es lo que Él te ha querido decir esta mañana, tan inusual? Pero tan reiterativa con sus promesas, las que nos recuerda el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos por creer muchas veces que la vida es causa perdida para ciertas personas, para ciertas circunstancias que tenemos. Ayúdanos a cobrar la esperanza, a recobrarla, al saber que tu mayor intervención fue resucitar a Cristo de entre los muertos y mostrarnos que tú tienes poder de volver a la vida, de renovar la vida, de retomar la vida, de darnos esperanza. Señor, vemos este mundo y algunas situaciones de nuestro contexto que nos dejan muy desesperanzados. Pero Señor, tú vienes a recordarnos que es justo en el contexto de la muerte y de la desesperanza que tú intervienes para mostrarnos tu poder, para mostrar que tú sí puedes hacer un nuevo comienzo. Vamos hacia ese nuevo comienzo y te exaltamos por hacernos parte de ese nuevo comienzo que al final será pleno y perfecto para todos. Te exaltamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.